Si hay bastante agudo, ponemos gran, digamos, énfasis en un tratamiento inmediato, rápido, con buenas dosis. Pero si ya tenemos el 70% de trastornos ya crónicos, fibrosis, un daño ya marcado vascular, problemas tubulares serios, entonces como que ya no hay una gran posibilidad de hacer un tratamiento, sobre todo en inmunosupresor. Más bien hay riesgos de tratar a veces con inmunosupresión pacientes que ya tienen problemas avanzados. Bien, según la clasificación histológica, las glomerulopatías justamente se clasifican en proliferativas y no proliferativas. Proliferativas cuando vamos a tener aumento celular de esos tipos que hemos visto, ¿no? Sean los epiteliales, endoteliales, mesangiales. Entonces, dependiendo de eso, nosotros vamos a tener, por ejemplo, si es mesangial, ¿no? La IgA, que es mesangial, ¿no? También la mesangial IgM. Si es membrana proliferativa o la mesangio capilar, ¿no? Tanto en el endotelio como en el mesangio. Las posinfecciosas o estreptocócica, que es una endocapilar difusa. La glomerulonefritis extracapilar o rápidamente progresiva. Entonces, todas estas proliferan algún estirpe de células. Por eso se habla que son proliferativas. Y dicho sea de paso, la clínica que acompaña es más agresiva. Hay no solo síndrome nefrótico, podría haberlo, podría no haberlo, pero podría haber síndrome nefrítico, donde ya hay sangre, compromiso de función renal, ya la creatinina no está normal. En cambio, una no proliferativa, vamos a ver, pues mucho tiempo pueden mantenerse, digamos, sin compromiso de función renal. Las no proliferativas tenemos a la cambio-mínimos, que hemos visto más en niños, la esclerosis o esclerosis focal y segmentaria, la membranosa o para otros extramembranosa, ¿no? Entonces, en estas no hay una, digamos, proliferación celular, hay a veces ensanchamiento del mesangio, pero sin aumentar el número de células, ¿no? Y acá en muchos casos se hablan de podocitopatías, es la célula epitelial la que se daña y la que causa toda la clínica de un gran síndrome nefrótico que podría pasar los 20 gramos. ¿Cómo es su expresión clínica? Como ya veíamos, las glomerulonefritis pueden tener una forma o combinación de todas estas. Puede haber hematuria, puede ser macroscópica, pero también puede ser solo microscópica. Puede haber proteinuria con síndrome nefrótico, sin síndrome nefrótico. Insuficiencia renal, ya sea parte del cuadro nefrítico o ya un problema crónico. Hipertensión arterial, incluso algunas no proliferativas también se acompañan de hipertensión arterial, aunque es más característica de las proliferativas. Pero todo esto son las formas de presentación en cuanto a la clínica. Si hablamos de que hay alteraciones urinarias asintomáticas, podemos pues tener alguna hematuria microscópica, que solo la detectamos en un examen de orina que nos hacemos y no la detectamos, o una proteinuria que es menor de 3 gramos, y muchas veces si el paciente mantiene una buena albuminemia, ni siquiera edema se van a notar, ¿no? Cosa diferente ya si la proteinuria pues está en 3 gramos, pero la albúmina está bien baja, entonces va a haber un gran edema. La hematuria podría ser macroscópica, ¿no? Hasta incluso con coágulos, que puede ser reactivada cuando hay un problema infeccioso, generalmente respiratorio, ¿no? Es una de las características de las glomerulopatías por IgA, por ejemplo. Y el síndrome nefrótico, pues, ¿qué hay? Tenemos todas las características que ya ustedes saben: proteinuria más de 3.5 gramos por unos 73 metros cuadrados. En adultos, 40 miligramos por metro cuadrado por hora en niños, ¿no? Hay hipoalbuminemia además, menos de 2 muchas veces, edema, que puede llegar hasta la nasarca, hay alteración de los lípidos, en algunos casos gran hiperlipidemia, hay lipiduria y como parte de todo este síndrome hay una hipercoagulabilidad. Entonces, son características
de este síndrome nefrótico. En el nefrítico vimos que el cuadro generalmente obedece a una presentación aguda, puede haber disminución de la orina, puede haber incluso anuria, la hematuria micro o macroscópica, y la proteinuria generalmente no pasa de los 3 gramos. En algunos casos vamos a tener síndrome nefrótico, nefrítico. Incluso en algunos casos solamente vamos a tener proteinuria no nefrótica, no hay hipertensión, no hay hematuria, no hay nada. Entonces hay que estar atento porque esta presentación clínica nos va a orientar al diagnóstico, ¿no? Puede haber en la rápidamente progresiva aparición gradual de proteinuria, hematuria y compromiso de la función renal, o sea, la tensión nitrogenada, ¿no? Que progresa en poco tiempo, días, semanas, ya el paciente está en falla renal total. En la crónica, pues vamos a ir teniendo lo mismo, pero el deterioro es lento, es progresivo, ¿no? Y se va comprometiendo de a poco la función renal, y muchas veces es tan lento que como dijéramos, el paciente va subiendo su creatinina grada a grada y como que se va adaptando a niveles un poquito más altos de creatinina, y así, solamente así se puede explicar que un paciente venga con 20 de creatinina, ¿no? Porque el paciente tiene normal 1,1 o 0,8 de la mujer, y si ya tiene 5 y es rápido el compromiso, pues ya tiene clínica, ¿no? Ya tiene náuseas, ya tiene vómitos. Pero el paciente que sube de a poco puede llegar a tolerar, cuando el problema es crónico, niveles bastante altos. Recuerdo siempre el caso de un médico que trabajaba en el Turing Club. Como era médico, él prácticamente quería manejar su caso y llegó con 25 de creatinina. No nos explicamos cómo, pero es cierto. ¿Y qué pasa? Fue probablemente ascendiendo de a poco estos niveles, ¿no? Bien. Según la clasificación de las neurodeficiencias primarias, vamos a ver cómo son esas manifestaciones que presentan. Por ejemplo, estas son las lesiones asintomáticas, la hematuria recidivante, síndrome nefrótico, nefrítico, rápidamente progresiva y problemas crónicos. Acá lo que hay que ver es qué es lo que más hay, por ejemplo. Síndrome nefrótico en lesiones mínimas, por excelencia, pero también en la focal segmentaria, también en la membranosa. Entonces serían 3 de las patologías que van a tener un síndrome nefrótico importante, más la de cambios mínimos. Esto en cuanto a primaria, ¿no? Porque en secundarias, pues la diabetes es una de ellas, la amiloidosis es otra, pero en primarias estamos viendo esto, ¿no? Ahora, ¿qué llama la atención en cuanto a síndrome nefrítico? ¿Cuáles son? Pues serán la endocapilar, problemas de fosa estreptocócica, la extracapilar, las vasculitis rápidamente progresivas, la membrana proliferativa, las que tienen más síndrome nefrítico, o sea, policoanuria, compromiso de función renal, microhematuria o macrohematuria. ¿Bien? Entonces, las rápidamente progresivas, ¿no? Igualmente van a darnos un compromiso rápido renal, en este caso es la endocapilar, la extracapilar, y esta otra proliferativa que es la membranosa. Acá la función renal se puede comprometer rápido, aunque en algunas, como vamos a ver, la endocapilar pues muchas veces se recupera, ¿no? Entonces, ¿cuáles nos van a dar más insuficiencia renal? Estas, ¿no? La endocapilar, la extracapilar y también, ¿por qué no?, la membrana proliferativa, que vamos a ver es de varios tipos. Ya un problema crónico, pues muchas veces esta IgA, vamos a ver, tiene de todo. Hay desde una hematuria que no da molestias y es microscópica, hasta a veces hay una hematuria macroscópica que de vez en cuando con una gripe o un resfrío se presenta, ¿no? Puede no haber gran proteinuria, ¿no? Generalmente no hay un compromiso de función renal, generalmente puede haberlo, ¿no? Y ya las insuficiencias renales se van viendo en el tiempo. ¿Y llegan a la cronicidad? Sí, llegan a la cronicidad, es una de las que más llega, pero es en el tiempo, ¿no? Aquí tenemos hallazgos serológicos en los pacientes con inmunodeficiencia. Acá se trata de ver complemento, antiestreptolicina SO, en la endocapilar, si es fosa estreptocócica, pues ahí tenemos anticuerpos antimembrana basal, un tipo de extracapilares que justamente da positivo a anticuerpos. Los ANCA, acá
acá en las justamente extracapilares, las vasculitis, aunque fuertemente positivo, aunque no algunos otros hay más o menos. Y el complemento, miren de qué se trata acá, mínimas, sedentaria, membranosa. El complemento está normal. En las no proliferativas el complemento generalmente está normal, cosa que no ocurre ya en las proliferativas, donde puede estar normal o bajo, y el C3 generalmente siempre va más bajo, ¿no? Entonces esto también nos va a orientar con la clínica qué tipo de glomerulopatías estamos viendo en nuestro paciente. Ya hablando sobre cambios mínimos, que es la glomerulopatía del niño, muy frecuente desde los 2 años, 6 años, se habla más de varones. ¿Y qué hay? Solamente un síndrome nefrótico, no hay otro compromiso, y el paciente simplemente se hincha y pierde orina espumosa y hay una hipoalbuminemia. Este síndrome nefrótico, este cambio mínimos, puede también haber en el adulto, pero acá muchas veces ya hay que buscar el secundarismo. Puede manifestarse como un cuadro paraneoplásico, hay una neoplasia de colon, de pulmón, y podría haber solamente pérdida de proteínas y la lesión determinarse como un cambio mínimo. Se habla que la etiología es una posible disfunción del linfocitos T, alteración transitoria en la expresión de las proteínas de membrana, ¿no?, como secundaria o asociada a enfermedades infecciosas, alérgicas, drogas, también el síndrome de Hodgkin. Bien, generalmente en un niño no se hace biopsia, generalmente. En el niño presenta toda esta proteína que le determinamos y se da tratamiento. Ya vamos a ver, el tratamiento es generalmente en base a esteroides. La mayor parte va a responder, hay algunos que no, y haremos otro tipo de tratamiento, ¿no? Entonces, si es que hay, y la biopsia ya se haría cuando no hay buena respuesta al tratamiento corticoideo, ahí se hace la biopsia. Y entonces, recién ahí podemos decir pues que al microscopio de óptica, los glomérulos, los capilares, incluso en la inmunofluorescencia, no hay ningún depósito. O sea, acá no hay, digamos, anticuerpos que van a reaccionar contra un antígeno. Es limpio todo. Hay una podocitopatía, pero no hay nada de complejos inmunes. Y al microscopio electrónico se va a ver ensanchamiento, borrado de los pedicelos que tienen los podocitos, ¿no? Y la biopsia no está indicada como si en niños, si responde a los corticoides, generalmente es así, ya no se hace biopsia. En adultos sí tenemos que hacer, porque hay que ver qué otras posibilidades. Dicho sea de paso, cuando un adulto tiene un síndrome nefrótico, por ejemplo, y que el paciente tenga pues encima de los 60, 70 años, eso no es primario hasta demostrar dónde está el secundario. Es secundario algo. Si no es a una diabetes, pues es secundario un cáncer, un linfoma, pero es secundario. Es muy difícil plantearse una glomerulopatía y en una persona de 70 años. Bien, entonces, si este es un capilar normal, miren las células epiteliales, sus pies o podocitos, acá tenemos las células mesangiales y el endotelio capilar. Y miren qué ocurre aquí, justo con los podocitos, hay ese borramiento de esos pies o procesos en pie, que prácticamente se han borrado. Entonces, es así como se explica la pérdida de proteínas. Bien. Esto es a la hematocilina eosina para el microscopio óptico. Generalmente se ven todas las asas, no se ven aumento de células, no hay, digamos, algo que nos diga esto parece secundario. Y por supuesto, a la inmunofluorescencia negativo, y no hay, digamos, de ningún tipo de inmunoglobulinas ni complemento que cambie, ¿no? Esta es otra visión de cambios mínimos. Son asas muy delgadas. Por ejemplo, estas asas se van a ver en una membranosa, por ejemplo, son rígidas, son como engrosadas. En cambio acá son muy delgadas y las células 2, 3, máximo 2, 3, generalmente en cada
alrededor de cada capilar en su mesange no hay hipercelularidad. Entonces, eso cuando vamos a hacer biopsias. La electrónica igualmente acá está borrando, si es una microscopía electrónica, ¿no? Y nos habla que en un caso que ha habido sensibilidad a los esteroides, ¿no? La membrana está delgada, ¿no? Y ya no hay, o hay un borramiento, mejor dicho, de los epicentros. Entonces, ¿cuál es la clínica de cambios mínimos? Generalmente, como hemos dicho, síndrome nefrótico. No hay otra cosa. Hay un paciente que está hinchado y pierde abundante proteínas, la orina es muy espumosa. Pronóstico, bueno. Como decía, la gran cantidad de pacientes, la mayoría nos van a hacer buena respuesta. Generalmente no se deteriora la función renal, ¿no? Y si es que hubiera algún deterioro, revierte, porque generalmente se debe ya a algún problema secundario a la gran pérdida de proteínas, pero no es que el glomérulo en realidad se dañe. Podría haber habido una hipovolemia, un cuadro de ira o prerrenal simplemente, ¿no? O uso de algún medicamento que haga la posibilidad de hacernos una falla renal aguda, que es transitoria. Ya en algunos casos puede haber trombosis bilateral de vena renal y ahí el compromiso es diferente. A raíz de una gran proteinuria ha habido todo el desencadenamiento de, digamos, una trombosis que ha habido en vasos renales, en venas renales. Y entonces, tratamiento prednisona, generalmente en el adulto no pasamos de 80 miligramos, 1 miligramo por kilo, ¿no? Y la respuesta al tratamiento en niños debe ser rápida. En adultos pueden ya observarse que algunos no responden bien. Y cuando hablamos de corticoresistencia, vamos a ver ya de pasada los 4 meses o 16 semanas. No respondió ahí con buenas dosis, ya hablamos de corticoresistencia. En cambios mínimos, la primera elección, entonces la prednisona, pero no hay que interrumpir bruscamente el tratamiento, ya que podría dar una recidiva. Entonces, una vez que hay respuesta, se va bajando de a poco, ¿no? Para, digamos, en otras 8 o 16 semanas ya quedarnos sin nada, pero en una forma progresiva, ¿no? Incluso se pasa a días alternos y podríamos tener 4 meses y ya el cuadro generalmente no debe recidivar. Bien, acá hay algunas características de acuerdo a cómo responde esta glomerulopatía. Y se habla pues de revisión completa, en realidad vale para todas las glomerulopatías, cuando la proteinuria es menos de 300 miligramos. Normalmente una proteinuria de 24 horas es 150 miligramos, pero si yo tengo un paciente con síndrome nefrótico y de tratamiento que tenga no más de 300 miligramos, ya me dice que la respuesta ha sido buena. Ha habido una respuesta completa. Parcial, cuando digamos se reduce la proteinuria, es menos de 3.5 gramos, o al menos un 50% de lo que tenía, pero generalmente hay otras características, ¿no? Podría, digamos, generalmente no haber edema, pero podría haber todavía algo de hiperlipidemia, etc. Pero generalmente no pasa de 3.5 gramos, entonces estamos contentos, decimos, por lo menos hemos conseguido una remisión parcial, no total, ¿no? Recidiva, cuando nuevamente la proteinuria, o sea, el síndrome nefrótico nuevamente pasa de 3.5 gramos por día y nuevamente aparece ya albúmina baja, ¿no? Entonces ha recidivado. Y córtico sensible, digamos, con respuesta primaria y sin recidiva, ¿no? O sea, uno le vuelve a dar y ya no vuelve a recidivar. Y en algunos casos ya hay una recidiva frecuente. Entonces, ¿qué pasa? Uno le da un tratamiento, responde, pero nuevamente pasaron 6 meses o más, vuelve a presentarse, nuevamente responde, pero igual un tiempo más o menos parecido, vuelve a presentarse. Entonces ya hay recidivas frecuentes. Y en otros casos peor, ya la remisión es muy constante, ya ni siquiera hay un tiempo que no hay proteinuria, y ahí ya
se habla de una corticodependencia. Y esto que nos dice que el paciente tiene que seguir con el tratamiento, aunque sea con una dosis de mantenimiento no tan baja, porque a veces 5 no es nada, de repente 7.5, de repente 10 miligramos, algunos de repente un poquito más, porque si no va a haber la recidiva. En cambio, el mínimo sí es poco frecuente, de verdad, muchas veces menos de un año y ya no hay ninguna proteína. Entonces, ya no responde a esteroides córtico resistente, pero siempre pasando los 4 meses o 16 semanas. Ya van a haber otros tratamientos, ciclofosfamida, también los tiempos se van 2 o 3 meses, ciclosporina, tacrolimus, microfenolato, pero todo esto es, digamos, cuando no hay respuesta. En niños generalmente la va a haber. En adultos, pues cuando tratamos, ahí sí podríamos estar usando. Es el algoritmo donde ya no hay, entonces comenzamos a usar una combinación, ciclosporina más prednisona, bajamos la dosis de ambos, mantenemos, o si, digamos, no puede tomar ciclosporina, es una niña, por ejemplo, entonces le damos tacrolimus. Hay 2 efectos colaterales importantes. La ciclosporina una de ellos causa hipertricosis. O sea, ver una niña de 15 años con barba, con el vello bien crecido, o con los pelos de la mano, con los vellos bien grandes, ¿no? Entonces, alguna vez yo justo vi una niña que trasplantamos, tenía 14, 15 años, se había hecho unos cortes en el brazo, y cuando le preguntamos, ¿qué te has hecho ahí? Ay, doctor, me dice, me crecen muchos pelos y tengo que afeitarme. Entonces, para esto hay tacrolimus. Y el tacrolimus es otro anticalcineurínico que generalmente no causa esto, más bien en adultos puede causar diabetes, desencadena diabetes. Como ustedes sabrán, no existe una medicina perfecta. Lo perfecto sería no tomar nada, pero desgraciadamente siempre que uno le tiene que dar un medicamento hay efectos secundarios, ¿no? Y hay que tener en cuenta, dependiendo, digamos, en muchos casos, hasta el sexo, como le decía, para dar uno u otro, ciclosporina o tacrolimus o micofenolato, que es otra alternativa. Generalmente esto ya para los que no responden. La gran mayoría va a responder y sin hacerle biopsia. Bien, pasemos a otra no proliferativa, que es la esclerosante focal y segmentaria. Aquí, ¿cuál es la característica? ¿Qué ocurre en las asas capilares? ¿No? Hay segmentos que se van a esclerosar, van a hacerse un poco gruesos, o en algunos casos se habla que van a almacenar un material hialino. Por eso los franceses hablaban de hialinosis focal y segmentaria, ¿no? Porque si es eso, es focal y es por segmentos, no es difusa, o sea, todos los segmentos no están comprometidos, sino focalmente, ¿no? Entonces, esta esclerosis ahí nos dice que hay una acumulación de colágeno tipo 4, ¿no? Pero en algunos casos es muy finito y hablamos de hialinosis. En lo otro parece una cicatriz. Dicho sea de paso, por ejemplo, esclerosis focal y segmentaria no debe tratarse como que esta es una enfermedad, porque hay muchas causas, como vamos a ver, que pueden dar esto. Uno es la obesidad, otro es la edad, uno va avanzando en edad y por ahí hay algún problema anquilosado sin tener pues ni síndrome nefrológico ni nada, ¿no? Pero vamos a encontrar por eso. Y hay otras patologías que sí, hasta infecciosas pueden dar. Bien, entonces, ¿cómo es que, digamos, se diferencia una primaria, una secundaria? La clínica es muy importante, también se puede el laboratorio, y las alteraciones en otros compartimentos histológicos, ¿no? Entonces, si hay en otro sitio, hay que ir pensando que además hay algo secundario ahí, ¿no? Entonces, imagínense, yo tengo toda una historia de un lupus, pues todo lo que yo vaya encontrando está en relación a eso, ¿no? Cuando no hay nada, solamente es el primero que se ha comprometido, como digo, tengo que pensar que es una primaria, es una no proliferativa, y una de ellas es la esclerosante focal y segmentaria. Esto, hay una presentación, como ya hemos visto, un 7%, incluso acá en niños puede llegar a más, en adultos va variando, el promedio muchas veces está más bajo, ¿no? Es más frecuente, se dice, en afroamericanos, ¿no? Y en trasplante puede recidivar.
esto lo hemos visto y es bien curioso. Ha habido, alguna vez hemos tenido trasplantados, que incluso recuerdo mucho el caso de un papá que le dona a su hijo, le dona y el niño por supuesto ya no orinaba nada, ya estaba en diálisis, pero le hacen el trasplante y el paciente comienza a orinar bastante, ¿no? Todo depende del manejo también que se hace en el trasplante, se le trata de tratar más líquido, diuréticos, y se consigue. Si yo consigo 5 litros de orina, excelente, porque en el volumen ya va arrastrando creatinina, sustancias urémicas. Y ocurre que este paciente orinó como 15 litros, pero también tenía una orina espumosa, y el primer día, la primera orina, también había más de 15 gramos de proteínas en esa orina del infarto. Entonces, ¿de qué hablábamos acá? De una recidiva. Al comienzo no fue, digamos, la primera impresión, pero como desapareció y volvió nuevamente a presentarse, ahí se hizo la biopsia. Y la biopsia dio que era positivo, digamos, a IgM-3, o sea, compatible con una glomerulosclerosis focal segmentaria que está descrito, pueden recidivar en el trasplante. Incluso algunos hablan de preparar para el trasplante haciéndole una plasmaféresis. O sea, si hay algún anticuerpo en el suero, se le cambia pues, su plasma y entraría a un trasplante con menos anticuerpos. El pronóstico es diferente dependiendo de si ya debuta con insuficiencia renal, si no responde bien a los corticoides o si hay una mayor incidencia de hematuria e hipertensión. Entonces, peor es el pronóstico cuando hay más, digamos, clínica y que se va agregando, ¿no? Y peor si no responde al tratamiento de primera línea, que son los esteroides. En algunos casos ya han visto que hay una esclerosis focal segmentaria de los finlandeses, ¿no? Pero ahí tienen alteraciones de genes que, digamos, altera la membrana y ya se presenta a lo largo de su vida, se va a presentar una esclerosis focal segmentaria. Bien, histológicamente nos afecta a algunos glomérulos al inicio y a los glutamedulares. Están más cerca de la médula, son afectados primero. Incluso capilares van a presentar esa esclerosis, pueden hasta obliterarse. Lo que le decía, en la inmunodeficiencia se va a encontrar IgM, C3, ¿no? Y esta esclerosis focal segmentaria tiene algunas clasificaciones de acuerdo a lo que nosotros vemos en la óptica, en el microscopio óptico, ¿no? Hay una forma colapsante y ¿qué ha pasado acá? Los glomérulos tienden a ser apretados dentro del glomérulo, los capilares, mejor dicho, y comienzan a perder irrigación, se colapsan, por eso hablamos de colapsantes. Y es una forma agresiva de pérdida de función renal. Esta forma tiene muy proteinúrica, generalmente al lado del túbulo hay con una punta que crece. La forma celular, hay un aumento de células, digamos, dentro de esta glomerulopatía, aparentemente podría ser endotelial, ¿no? Y podríamos hablar incluso que hay polimorfos nucleares que se agregan, ahí no es el glomérulo. Entonces se habla de esa forma y una periliar, ya próxima al ilio, cuando vemos esto en la óptica. Si no está en ninguna de estas, pues una no especificada, se habla como nodo, pero esto solamente es para, digamos, ver sobre todo su pronóstico, su posible respuesta, su posible evolución. Yo les digo, una colapsante, peor pronóstico. Si algunas otras tienen proteinuria, esas son las que podríamos manejarlas mejor y de repente demorar mucho tiempo más en hacer compromiso renal y llegar a fallarse, ¿no? Algunas láminas con algo de esclerosis, donde ustedes ven que hay una doblación diferente, ¿no? Igualmente, hay zonas más marcadas, ¿no? Y esta es la metionamine, acá un escrito, pero describen que con la coagulación de plata puede haber. Y acá, fíjense, a diferencia de otro glomérulo que vimos, acá se está colapsando.
esta es una forma de clorosis focal segmentaria colapsante. Así termina y después incluso se fibrosa acá y esto termina en un hormiguito cerrado. Pero acá la función se va deteriorando mucho más rápido. Y hay algunos casos que tenemos que desgraciadamente están evolucionando en esta forma. Bien, entonces la clínica, generalmente síndrome nefrótico, la intensidad es variable, puede haber hematuria, microhematuria o hipertensión, y a veces insuficiencia renal, lo que va a ser de mal pronóstico, sobre todo en las cosas. La evolución de qué va a depender, si es buena o mala, de que haya, digamos, no respuesta, de que haya insuficiencia renal en el momento incluso del diagnóstico, el tipo histológico como hemos visto, y de si es gran proteinuria o no. La proteinuria es algo nocivo para el glomérulo y en cualquier glomerulopatía. Si yo tengo una proteinuria bien marcada de 10 gramos en 6 meses, ya se asegura que hay un daño ahí glomerular importante, ¿no? Entonces, por eso es que tratamos de revertir y evitar justamente, por lo menos una respuesta parcial de la proteína. Si son casos resistentes, no más de 10 años, muchos menos, van a llegar a enfermedad renal crónica, o sea, del 50%. En algunos casos incluso es más rápido. Sobre todo, como le digo, si al inicio del diagnóstico ya hay creatinina alta, además hay hipertensión, hematuria, la proteína es importante y por motivo es peor. Y la recidiva, como hemos visto, pero no en todos, Entonces, en la primaria los tratamientos van a ser los mismos, base de corticoides, los tiempos son algo parecidos, ¿no? Si no hay respuesta, ya en 4 semanas vemos las posibilidades de usar ya anticalcinoclínicos. Siempre que hay proteinuria tratamos de darle medicamentos, un tratamiento médico, no es inmunosupresor, de los IECA o ARA2, que al comienzo ya hay trabajos que han demostrado que el control de la presión lo hacen en forma adecuada y pueden impedir que avance esa proteinuria cuando está en niveles bajos. Y a niveles altos es mucho más difícil. Entonces, los anticalcineurínicos, como ya habíamos visto en términos mínimos, la ciclosporina, es el tacrolimus, las dos son diferentes, ambos tienen dosaje, o sea, el manejo se hace, por ejemplo, los niveles de ciclosporina que se da son 3 a 5 miligramos por kilo por día, y el dosaje en sangre debe estar entre 125 y 175 nanogramos por mililitro. Y en el tacrolimus, igualmente las dosis son 0,1 miligramos por kilo, y los dosajes podrían estar siquiera de 3, 3.5 a 7, 8 más. En trasplantes se usan niveles más altos. Bicofenolato sí, no se hace dosaje aquí, pero generalmente no se hace solo, se asocia a prednisona. Serían las